Mucha información en este lunes, inicio de semana. El Mayo Zambada busca evitar la pena de muerte y dice estar dispuesto a negociar con la justicia estadounidense. El Mayo Zambada hace medio año se declaró inocente de 17 cargos por delitos graves allá en Estados Unidos, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas. Hoy su abogado, Frank Pérez, confirmó la voluntad de su cliente para declararse culpable y así lograr un acuerdo a fin de evitar la pena capital. El señor Zambada no quiere ir a juicio, dice el abogado Frank Pérez. Al momento, la oficina del fiscal federal de Brooklyn no ha hecho comentarios al respecto. Esta mañana, la que se hizo comentarios fue la presidenta de la República. Claudia Sheinbaum reiteró la ayuda consular a El Mayo Zambada. Es, dijo, un asunto de hacer valer la justicia en México como se debe hacer con cualquier otro ciudadano. El viernes pasado, el líder del cártel de Sinaloa envió una carta de 32 páginas al gobierno mexicano. La entregó en el consulado de Nueva York. Exigió reclamar su repatriación de Estados Unidos a México y de no hacerlo, El Mayo mentó un colapso en la relación México-Estados Unidos. Una gran complicación, dijo. La Cancillería respondió a la carta del Mayo de acuerdo con los protocolos. Mañana, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, actualizará los pormenores del caso, según adelantó la propia presidenta Sheinbaum. Todos tienen derecho a apoyo consular, siempre, e incluso cuando nosotros no tenemos pena de muerte, no, además no creemos en ello. Cuando hay un mexicano o mexicana que tiene, estoy poniendo el ejemplo, no es el caso ahora, pero para cualquier mexicano o mexicana se le da apoyo consular en el caso de que esté sometido a un juicio en donde la resolución que pide un juez es pena de muerte. Entonces, pero como cualquier mexicano o mexicana, en el marco de la ley y en el marco de la Constitución. El gobierno mexicano no busca proteger al Mayo Zambada, fue lo que dijo la presidenta de la República. La petición de repatriación es normal, o pedirle a Estados Unidos pues que lo mande para acá. En Estados Unidos el Mayo será procesado, les decíamos hace un momento, por 17 delitos relativos al narcotráfico. Sin embargo, en México tiene 5 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, lavado de dinero, asociación delictuosa, acopio de armas y delitos contra la salud, y deberá enfrentar a la justicia de nuestro país, advirtió la presidenta Sheinbaum. Esta persona tiene órdenes de aprehensión en México, Sí. pero aquí nadie protege a un delincuente, nadie. Claro. Él tiene que enfrentar él y otras personas que hayan cometido delitos, pues tienen que enfrentarse a la justicia en México o en otros países. El asunto es cómo se llevó el proceso y cómo se contesta a estas peticiones, pues en el marco de la ley. Y más tarde, al encabezar la conmemoración por el Día de la Bandera en el Campo Marte, la presidenta de la República reivindicó la soberanía nacional. México, dijo, no es colonia ni protectorado de ningún país. A México se le respeta. Somos uno solo, gobierno, Fuerzas Armadas y pueblo. Hace días, también explicó, se envió al Congreso una reforma constitucional para recordarle al mundo entero que México es un país libre, independiente y soberano, y no permitiremos la violación de nuestra soberanía. Este gobierno no se arrodilla ante el extranjero, como ocurrió en el pasado, subrayó Claudia Sheinbaum. Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no. Desde que llegó la transformación al gobierno, es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país. Todo ese tema del Mayo Zambada, de la carta de 32 páginas, que si México está obligado a traerlo de regreso por ser ciudadano, y aunque sea un delincuente que merece procesos en México, debe ser protegido en sus derechos, ya que fue sustraído de manera ilegal, etcétera. Todo eso es un tema que enfoca hoy, por supuesto, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez,
profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, a quien le damos, como siempre, todos los lunes, la bienvenida. Jesús, ¿cómo estás? Buenas Pepe, noches. muy buenas noches. Buenas noches. La carta del Mayo Zambada es un juego, es una trampa, pone en jaque al gobierno. Yo creo que es una bomba que le envía el Mayo Zambada a la presidenta de la República, una bomba que no se puede desactivar porque no hay salida positiva para esta carta para el gobierno de México. En algún sentido es una carta que tiene toda la razón. Un mexicano tiene el derecho de ser protegido por el Estado mexicano, y en ese sentido, pues la manera en que fue capturado y que fue llevado a los Estados Unidos de manera ilegal, pues es una violación a normas internacionales elementales que se deben denunciar de inmediato. No creo que haya ninguna posibilidad de que pueda persuadirse a las autoridades norteamericanas de regresar a este delincuente a México. Pero este asunto queda también en un momento particularmente delicado, cuando el gobierno del presidente Donald Trump está hablando de que nuestro país está controlado por el crimen organizado. Es evidente que el Mayo Zambada lo que pretende es, por un lado, tratar de evitar el proceso o juicio en su contra allá en Estados Unidos, porque él sabe que, dadas las condiciones, puede ser condenado a la pena de muerte. Está tratando de evitar la pena de muerte, pero al mismo tiempo está poniendo en jaque al gobierno para que solicite, aún a riesgo de un conflicto político, de un colapso. Sí, bueno, creo que ahí lo que hay más bien es una amenaza abierta del Mayo Zambada al gobierno mexicano, por supuesto, en donde se plantea que tiene este hombre tal información, tal conocimiento de lo que ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas, en términos de vínculos del crimen organizado con el poder político, con los gobiernos, con los diferentes partidos, que puede reventar la relación bilateral. Así lo dijo, puede llevar al colapso de la relación bilateral, de tal manera que no es simplemente un escrito en donde se pida el auxilio jurídico del Estado mexicano, sino que se hace la advertencia: si no tengo yo lo que estoy exigiendo, pues esto va a reventar. Ahora, ¿tú crees que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a ceder en el caso de que México enarbole la bandera de la protección a un ciudadano, aunque sea el demonio mismo en persona? No. ¿Tú crees que Estados Unidos, él sabe perfectamente que si lo mandan a México, en México a lo mejor lo podrían apapachar? Mira, yo no veo absolutamente ninguna posibilidad, no la veía en el gobierno de Biden, que finalmente fue el que ordenó este operativo que tiene en guerra a Culiacán desde hace meses, y ahora menos podríamos imaginarlo con el gobierno de Donald Trump, que está mandando todas las señales de que no tiene la menor intención de proseguir la ruta de la cooperación, sino que su estrategia es muy claramente la unilateralidad, ¿no? El gobierno está en jaque, en pocas palabras. El gobierno mexicano queda en jaque. Yo creo que pone en una posición extraordinariamente comprometida, que exhibe, creo yo, la debilidad de la negociación, de la postura mexicana frente a los Estados Unidos en estos momentos tan delicados. Un asunto, vamos, ¿qué información podría dar a conocer el Mayo Zambada? Que también ese es un asunto que pone a temblar no solamente al gobierno actual, sino al inmediato anterior y a los anteriores. Hablo del PRI, del PAN mismo. Así es, creo que ya hay una probadita de esta información, cuando también ya desde la cárcel informa de los vínculos del gobernador actual de Sinaloa con el crimen organizado, como en su captura tuvo una posición muy destacada el actual gobernador del estado de Sinaloa. Creo que eso fue apenas una pizca de lo que podría decir el Mayo Zambada en los próximos meses. Pues es una situación compleja. ¿Qué debe hacer, crees tú, entonces, finalmente, la presidenta de la República en esta posición tan comprometida como Mira, como yo tú creo que lo está capoteando de una manera correcta.
Creo que es darle trámite a esta exigencia como debe hacerse, tratando de pues, hacer la menor cantidad de olas para que no sea percibido en la opinión pública norteamericana, en la mexicana, ante el gobierno de los Estados Unidos, que desde Palacio Nacional está pues en alguna medida la representación legal de este delincuente, ¿no? Como ya escuchaste, hoy trascendió un acuerdo o buscando un acuerdo sí. Para declararse culpable. Y evitar la pena de evitar el juicio, ir a juicio. ¿A cambio de qué? A cambio de información. Información, por supuesto. Y eso es muy sustancioso para la justicia estadounidense por la información que puede tener archivada en su memoria este personaje que ha sido vital en el tema del crimen organizado durante más de 50 años. Desde hace décadas. ¿Cuántos sexenios y cuántas relaciones inconfesables habrá tenido este personaje con funcionarios? ¿Por qué no se explica de otra manera su supervivencia? Por supuesto. Sin complicidades, ¿no? Así es. Un asunto delicado. Muy delicado. Muchas gracias, Jesús, como siempre, por tu colaboración. Muchas gracias. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez.